Hola y bienvenidos a la tercera parte de este tema, una iglesia local de Cristo. Vamos a mirar un poco sobre lo que vimos en la segunda lección, donde pudimos estudiar cómo comenzar una iglesia local. Pudimos ver, según las escrituras, que una iglesia local puede comenzar con mínimo 2 cristianos, que debe existir un acuerdo común y formal entre ellos. Cada miembro debe entender bien que congregarse con otros cristianos es la voluntad de Dios. Cada miembro debe entender bien las características básicas de una iglesia local de Cristo. ¿Y cuáles son esas? Bueno, tenemos la organización de la iglesia, tenemos la adoración de la iglesia, tenemos la obra de la iglesia y finalmente tenemos la disciplina de la iglesia. Ahora, estos 4 subtemas lo vamos a ver individualmente en lecciones posteriores. Mientras tanto, refresquemos un poco los conceptos. Y es que la iglesia es revelada en el Nuevo Testamento en 2 sentidos básicos. Porque alguno dirá, bueno, ¿por qué utilizas la palabra local? La palabra local es utilizada porque se diferencia de algo universal. Entonces, miremos lo que es la iglesia en sentido universal. Y la iglesia universal se compone de todos los salvos en el mundo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en ese sentido, lo hablamos en un sentido general, de todos los que se han convertido a Cristo en el mundo. En este sentido, iglesia universal, la escritura siempre la menciona de manera universal. En Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra del Señor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjense que Cristo dijo, edificaré mi iglesia, singular, y no dijo, edificaré mis iglesias, como si hubieran varias, que es en ese sentido, en ese orden plural, cuando se habla de las iglesias locales. De allí podemos diferenciar lo que es la iglesia local de la iglesia universal. En Efesios capítulo 5, versículo 23, también se habla de la iglesia universal al decir el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahí está, singular, de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia y su Salvador de manera singular. Una sola iglesia, una sola cabeza, un solo Cristo. Si lo notan, esto es la iglesia en sentido universal. Una sola iglesia existe de Cristo. Él prometió edificarla y hasta ahora la sigue edificando a través de aquellos que se unen a esta maravillosa iglesia. Bueno, ahora vamos a entender lo que es la iglesia local. Y la iglesia local se compone no de todos los salvos en el mundo, sino entonces de un grupo específico de salvos reunidos en un lugar determinado. Estos conceptos son básicos pero necesarios para entender el fundamento de muchas doctrinas que el Señor ha dejado para ser practicadas en la iglesia local y no confundirlo con la operación de la iglesia en sentido universal. Espero que a medida que avancemos, estos conceptos queden más claros en nuestras mentes. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces vemos que a pesar de que se menciona una iglesia en sentido o de forma singular, ¿cómo sabemos que se está hablando de una iglesia local?
Bueno, porque está un lugar involucrado, un lugar específico. Ese lugar específico allí es la iglesia en Corinto. Entonces, de allí podemos aprender a diferenciar lo que es la iglesia local. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la iglesia local, casi siempre hay un lugar involucrado, ¿sí? Un lugar que está involucrado. Si no, la palabra iglesia entonces se usa de manera plural. Esta es una de las claves para poder identificar cuando la Biblia habla de una iglesia local, porque hay un lugar siempre involucrado, un lugar específico, o su palabra iglesia, la palabra iglesia es usada de manera plural. Y la iglesia universal, siempre la palabra es usada de manera singular. Y si usted ve la palabra de manera singular y no ve ningún lugar como Corinto y relacionado en su contexto, entonces porque se está hablando de la iglesia en sentido universal. Habiendo llegado hasta aquí, debemos entender pues que una iglesia local de Cristo es pues un grupo concreto de cristianos reunidos en un lugar determinado para trabajar en la obra del Señor y adorarle de manera colectiva y organizada según el modelo revelado en el Nuevo Testamento. Por ende, todo cristiano necesita formar parte de una iglesia local para desarrollarse como miembro del cuerpo de Cristo. Y habiendo llegado hasta aquí, nos adentramos pues en la parte 3 de este tema, una iglesia local de Cristo, donde vamos a ver la iglesia universal versus la iglesia local. Usted va a poder aprender a diferenciar en todo su esplendor lo que caracteriza a una iglesia y caracteriza a la otra. Es decir, a un sentido universal y a otro sentido local. Si están relacionadas entre sí, porque un miembro de la iglesia local es a su vez miembro de la iglesia universal. Pero vamos a ver con calma, vamos mirando cómo Dios nos lleva en su palabra a poder ver esta diferencia, este versus. Entramos al campo de batalla y vamos a ver entonces cómo formar parte de cada una de ellas. Es decir, pues, si yo quiero ser parte de la iglesia universal, ¿cómo hago eso? Y si quiero ser parte de la iglesia local también, ¿cómo lo debo hacer? Bueno, entonces vamos a ver primeramente cómo formar parte de la iglesia universal. Y es que una persona llega a formar parte de la iglesia universal por medio del perdón de sus pecados. Dice Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, el reino, como ya hemos visto en temas anteriores, el reino aquí es la iglesia universal. Entonces, cuando nosotros estamos en las tinieblas, en el pecado, sin Cristo, sin Dios, sin bautismo, estamos en el reino o la potestad de las tinieblas. Y luego, cuando obedecemos a Dios, Él nos traslada al reino de su amado Hijo. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Entonces, cuando nosotros somos trasladados al reino de Cristo, somos trasladados a través del perdón de pecados. En Hechos capítulo 2, versículos 37 en adelante, dice la escritura, al oír esto, la predicación del evangelio, se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, noten, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta ocasión, cuando estas personas recibieron el perdón de pecados en Cristo, porque en Cristo es que tenemos perdón de pecados, pero cuando nos arrepentimos y bautizamos, habiendo oído el verdadero evangelio, entonces estas personas son trasladadas al reino de Cristo. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, esas 3,000 personas que fueron bautizadas se añadieron a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la local o a la universal? Bien, estamos hablando de la universal, de cómo llegamos a ser miembros de esa iglesia universal. Espero se haya entendido de manera clara, porque vamos entonces a pasar a cómo formar parte de la iglesia local. Estamos mirando la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. Entonces, para la iglesia local, una persona llega a formar parte de ella por medio de juntarse a ella. Una persona que es bautizada para el perdón de sus pecados, como necesita formar parte de una iglesia local, ¿qué debe hacer? Buscarla. En Hechos capítulo 9, versículo 26, dice: cuando llegó a Jerusalén, hablando del apóstol Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, noten, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Cuando Pablo se convirtió a Cristo, fíjense que buscaba ¿qué? Una iglesia local. ¿Y una iglesia local qué son? Personas reunidas en un lugar determinado, específico, para hacer la obra de Dios, para adorar al Señor, para servirle al Señor. Y el apóstol Pablo, al ver esa necesidad, porque estamos llamados a servir a Dios con otros cristianos, formar un equipo de trabajo, y eso se hace siendo parte de una iglesia local. Entonces este hombre buscó juntarse. ¿A qué? A una iglesia local. En este caso, una iglesia local en Jerusalén. Entonces, todo cristiano que es miembro de la iglesia universal necesita buscar ser miembro de una iglesia local de Cristo. Dice Hechos capítulo 8, versículos 38 al 39. Y mandó parar el carro. Esta era una persona que venía oyendo el evangelio de Cristo en su carruaje. Y cuando entendió que debía bautizarse, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Felipe bautizó al eunuco. Verso 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. En este caso, este hombre, al ser bautizado, llegó a formar parte de la iglesia universal. Pero al seguir gozoso su camino, va a necesitar que al lugar donde él llegue, busque otros cristianos, busque hermanos, busque discípulos con quien servir a Dios. Ahora, ¿qué pasa si oímos el evangelio por un medio como la radio y la televisión,
O somos bautizados simplemente, se nos predica, somos bautizados y nos vamos a un lugar donde no hay iglesia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si somos bautizados y nos, y nos vamos luego a un lugar donde no hay iglesia? ¿Se entiende la pregunta? Vuelvo y la hago. ¿Qué pasa si somos bautizados en Cristo y luego nos tenemos que ir a un lugar donde no hay una iglesia, donde no hay cristianos? Bueno, ¿a cuál iglesia nos juntamos? ¿Qué debemos hacer? Bueno, somos llamados por Dios a ser los iniciadores de esa nueva obra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Predicando el Evangelio, predicando el Evangelio, anunciando de Cristo a otros. De esa manera podemos llevar el Evangelio a otras personas y hacer que se forme ese nuevo grupo de adoradores de Dios. Entonces, donde quiera que estemos, no hay excusas para no servir a Dios, para no querer tener relación con otros. Siempre vamos a tener que relacionarnos con otras personas como servidores de Dios. Seguimos avanzando en nuestro tema y la siguiente pregunta que nos va a llevar a diferenciar la iglesia universal de la iglesia local es: ¿quién registra en cada una de ellas? Bueno, para entender esta pregunta veamos la iglesia universal y la iglesia local como dos organizaciones, donde en toda organización hay quien la dirige. Entonces, en cuanto a la iglesia universal, ¿quién registra? ¿Quién registra a los miembros de la iglesia universal? Bueno, la escritura nos enseña que es Dios y nunca comete errores. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, dice la palabra del Señor, que cuando nos bautizamos, nos acercamos a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos. Entonces, ¿quién nos inscribe en la iglesia universal? Solamente Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede inscribir nuestros nombres en los cielos. ¿O acaso habrá un mortal que pueda ir al cielo a inscribir el nombre de otro que está aquí en la tierra, de otro mortal? ¿Cierto que no? Pero Dios que está en los cielos nos inscribe en su iglesia. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados. Somos añadidos a esa iglesia. Dios inscribe nuestro nombre en los cielos. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y lo interesante es que Dios conoce realmente el corazón de aquellos que se bautizan porque entienden que han pecado en contra de Dios y necesitan el lavado, la nueva vida, la redención que es en Cristo Jesús. Vamos avanzando y miremos en cuanto a la iglesia local. ¿Quién registra en la iglesia local? En la iglesia local, los hombres son los que registran. ¿Y qué pasa con los hombres? Que los hombres no conocen todas las cosas. Es decir, que los hombres pueden hacer un mal juicio a la hora de registrar a una persona como miembro de una iglesia. Pueden cometer errores. Por ejemplo, los hombres, ¿cómo se pueden dar cuenta si un asesino es parte de su congregación? Si el asesino se hace pasar por cristiano. Entonces los hombres pueden cometer errores. Aquí en Hechos capítulo 9, versículo 26, vemos lo siguiente. Cuando llegó a Jerusalén, hablando del apóstol Pablo, dice que trataba de juntarse con los discípulos, es decir, pues, de ser miembro de una iglesia local. Pero la escritura dice que todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. No creían que Pablo fuese discípulo. ¿Por qué?
porque habían escuchado algunas cosas de él. Entonces, pues no creían que él fuese discípulo. Es decir, que aquí los hombres tienen el derecho de admisión. Ellos ven a quienes hacen parte de su iglesia local y a quienes no. Y en eso, pues, algunas veces pueden acertar y otras veces pueden cometer errores. Lo importante es saber identificar entonces esa diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. Continuemos. Ahora vamos a ver qué sucede con nuestra membresía cuando morimos en cada una de ellas. ¿Qué sucede con nuestra membresía cuando morimos en la iglesia universal y cuando morimos en la iglesia local? Si seguimos pensando en estos sentidos como organizaciones, si yo soy parte de una organización y muero, pues ¿qué pasa con mi membresía? ¿Sigue activa o no sigue activa? ¿Sigo siendo parte de esa organización o no? Bueno, vamos a mirar en cuanto a la iglesia universal. Y es que la muerte física de un cristiano fiel no afecta su comunión con Dios. Y por tanto, tampoco su membresía en la iglesia universal. No la afecta para nada. Es decir, el que muere fiel a Cristo siempre va a ser parte de la iglesia universal, de ese número de santos. Fíjense lo que dice la escritura en Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 23. Esto que nos dice el apóstol Pablo, dijo el apóstol, noten, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo entendía que aunque muriera, no iba a perder su membresía en la iglesia universal. Seguía siendo de Cristo, seguía siendo de Dios. Entonces, la muerte de un cristiano fiel no afecta su membresía en la iglesia universal. Dice el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo entendía que si le tocaba partir de este mundo, ¿sí ve? ¿Iba a estar con quién? Con Cristo. ¿Y eso Pablo cómo lo ve? Pablo ve eso como algo que es muchísimo mejor. Por tanto, cuando morimos, no dejamos de ser miembro de la iglesia universal. Pero ¿qué pasa con la iglesia local? Bueno, que la muerte física de un cristiano afecta su membresía en la iglesia local. Obviamente, si yo muero, ya no soy miembro de la iglesia local a la cual pertenezco. En Hechos capítulo 8, versículo 2, vemos a Esteban, un miembro de la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué pasa con Esteban? Esteban muere, dice la escritura. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Eso fue lo que pasó. Murió Esteban y lo fueron a enterrar. Ya el cuerpo de Esteban pasa al sepulcro. Su espíritu ya no está allí, pero su espíritu sigue siendo parte de la iglesia universal, porque el que muere en Cristo no morirá para siempre, sino que vivirá, como dijo Pablo, que aún la muerte es ganancia. Pero de la iglesia local deja de ser miembro. Ese cristiano ya es historia para esa iglesia. Es una anécdota más para esa iglesia local. Esa es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local en cuanto a la membresía. Entonces, recapitulemos. La iglesia universal consiste de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos apartados para servir a Dios, que están vivos, y también de los que están muertos.
Cuando hablamos de la Iglesia Universal, no solamente estamos hablando de los santos que están aquí en la tierra, sino también de los que ya no están en la tierra. Así como el apóstol Pablo. Pablo dice, si yo muero, voy a estar muchísimo mejor. Voy a estar con Cristo. Entonces, Cristo, ¿cuándo va a entregar la iglesia a su Padre? Cuando Él venga por segunda vez. Por tanto, el haber nosotros muerto no nos quita nuestra membresía de la Iglesia Universal. Ahora, la iglesia local consiste solamente, miren, solamente de los santos. Vuelvo y digo, ¿quiénes son los santos? Aquellos apartados para servir a Dios. Entonces, la iglesia local consiste solamente de los santos que están vivos. Una iglesia local no puede contar a un hermano que ya falleció como miembro actual. No, porque ya no está más aquí en la tierra. Entonces se cuentan los vivos. Vamos entendiendo estos conceptos. Bueno, entonces continuemos. Hablando acerca de la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. Entonces, siguiente diferencia. ¿Cuándo iniciaron cada una de ellas? Es decir, pues, ¿cuándo inició la iglesia universal y cuándo inició la iglesia local? ¿Cuándo iniciaron cada una de ellas? La iglesia universal comenzó con la salvación del nuevo pacto en el día de Pentecostés, que se celebró 50 días después de la resurrección de Cristo. Es una fecha clara y contundente que nos enseña las Escrituras. Bien, entonces, la Iglesia Universal se estableció en el día de Pentecostés. Era una fiesta que celebraban los judíos cada año en Jerusalén. Dios aprovechó este momento para dar inicio a su iglesia, la cual Cristo prometió edificar cuando dijo, edificaré mi iglesia. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 1, por ejemplo. Y cuando hubo venido el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Este inicio del versículo 1 marca el día en el cual se establece la Iglesia Universal. Un día bien marcado en el calendario de todos los judíos. Era una fiesta especial para ellos. Pero dice el versículo 47, fíjense, del versículo 1 nos vamos al versículo 47. En el mismo contexto, dice, y el Señor añadía a la iglesia los salvados día en día. Entonces, aquí ya la iglesia se presenta como una realidad. Aquí ya Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cristo, antes de morir en la cruz, dijo, edificaré, tiempo futuro, mi iglesia. Pero ya en este versículo, en el verso 47, se habla de la iglesia como una realidad, donde el Señor está añadiendo de día en día los salvados a esa maravillosa iglesia. Vimos entonces cuándo inició la iglesia universal. Ahora vamos a ver en diferencia cuándo inició la iglesia local o cuándo inicia una iglesia local, porque realmente es algo del presente. Y es que una iglesia local puede tener su inicio en cualquier momento a partir del inicio de la iglesia universal, es decir, a partir de lo que sucedió en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 se convierten a Cristo como 3,000 personas, son los primeros cristianos, eso fue en Jerusalén, de allí entonces comienza lo que es la iglesia en Jerusalén, y a partir de allí, a medida que el evangelio se extiende en otros lugares como Samaria, entonces se van formando otras iglesias locales, es decir, otras comunidades de creyentes reunidos en un solo lugar. La iglesia local en Jerusalén, por ejemplo, empezó
en Hechos 2, seguida por las iglesias de Judea, Samaria, Antioquía y otras muchísimas más. Una iglesia local puede empezar entonces en cualquier momento. La iglesia local en la que usted trabaja o es miembro pudo haber empezado ayer o la semana pasada. Bueno, la iglesia a la cual yo pertenezco ya tiene como 15 años aquí en Buenaventura, Colombia. Y es así como inician las iglesias locales. En cambio, la Iglesia Universal tiene un solo inicio registrado en las páginas del Nuevo Testamento, porque hay una sola iglesia local. Ahora, continuemos nuestro estudio y lo que vamos a ver es, ya vimos cuándo inicia cada una de ellas, es decir, cuándo inicia la Iglesia Universal y cuándo inicia la iglesia local. Vemos que la Iglesia Universal ya inició y tuvo un solo inicio. Tuvo un solo inicio. En cambio, las iglesias locales pueden comenzar en cualquier momento donde hayan cristianos que quieran unirse para servir a Dios. Ahora, ¿cuándo terminarán cada una de ellas? En cuanto a la iglesia universal no tiene fin. ¿Por qué? Porque la iglesia universal es eterna. ¿Quién la va a poder destruir? ¿Quién va a poder acabar con algo que es eterno? En Mateo capítulo 16, versículo 18, dice el Señor Jesucristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia, dice el Señor, y las puertas del Hades, en cuanto a la iglesia universal, no prevalecerán contra ella. Y es que cuando hablamos del Hades, de las puertas del Hades, estamos hablando de las puertas de la muerte. Porque en el Hades van todas las almas o los espíritus de aquellos que parten de la tierra. Una persona cuando muere, su espíritu va al Hades. Pero el Señor Jesucristo dice que ni aún el Hades puede prevalecer contra su iglesia. Es decir, que aunque una persona muera, sigue siendo parte de la iglesia universal. Por tanto, la iglesia universal es eterna. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice el Señor Jesucristo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿por qué las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Porque Jesucristo el Señor tiene sus llaves. Y cuando una persona va al Hades, Jesucristo determina el destino final de esa alma que ha partido, que se ha separado de su cuerpo. El Señor Jesucristo determina ese fin. ¿Y cuál fin le da a aquellos que le sirven? La vida eterna. Por eso, la iglesia universal nunca va a terminar. En cambio, las iglesias locales pueden terminar en cualquier momento por diversas causas o circunstancias como apostasía, es decir, que se apartan de la fe, se destruye esa iglesia, hay divisiones, persecuciones, o simplemente sus miembros envejecen y mueren. Así les ha pasado a muchas congregaciones que mueren. Entonces, una iglesia local puede terminar en cualquier momento por estas causas. Vamos a la siguiente diferencia, que es cuántas congregaciones existen de cada una de ellas. Entonces, hablando de la iglesia universal, solo existe una iglesia universal, por tanto, solo hay una congregación. Efesios 4:4 y en el capítulo 1, versículos 22 y 23 dicen: un cuerpo y un espíritu. Y sabemos que en la escritura, en el libro de Efesios, por ejemplo, cuando habla de cuerpo se refiere a la iglesia. Un cuerpo es una iglesia. Entonces solamente hay una iglesia, una congregación. Un cuerpo tiene varios miembros, pero sigue siendo un solo cuerpo. Ahora, el mismo libro de Efesios nos va a dar esa definición. Dice el capítulo 1, versículo 22, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso solamente hay un cuerpo, porque Cristo tiene solamente un cuerpo. Ahora, en cuanto a la iglesia local, existen demasiadas iglesias locales, es decir, demasiadas congregaciones, tantas que una persona jamás podría enumerarlas, jamás podría contarlas todas, porque hay muchísimas. En una región pueden haber, en una sola región pueden haber varias iglesias locales. Por ejemplo, este texto nos dice, nos enseña eso. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cuántas eran? Muchísimas. Entonces, hay muchas congregaciones. En este sentido local, hay muchísimas congregaciones por el mundo, pero de la Iglesia Universal solamente hay una. Siguiente diferencia es cuántos miembros inscritos posee cada una de ellas. En cuanto a la Iglesia Universal, es imposible que alguien pueda dar el número de todos los que son partes de esa iglesia. Es decir, pues, de todos los salvos. ¿Por qué? Porque solamente el Señor conoce quiénes son los suyos. Yo no puedo decir, no, es que la iglesia universal está compuesta por tantos millones y millones de cristianos. No, eso sería asumir algo que solamente conoce el Señor. Yo me estaría colocando en lugar de Dios, quien verdaderamente sabe quiénes son los que le pertenecen. Según de Timoteo capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bueno, todo aquel que invoca el nombre de Cristo debe ser santo al Señor. Y aquellos que verdaderamente lo sean, el Señor los conoce. Es decir, pues, a los hombres podemos engañar, pero a Dios jamás los podemos engañar. Ahora, en cuanto a la iglesia local, ¿qué tenemos? Que toda iglesia local puede, es más, debe conocer cuántos miembros la conforman, pues esto es parte de su organización, orden y trabajo. Dice la Biblia que todo se debe hacer decentemente y con orden. Por esa razón, en una iglesia local se debe contabilizar cuáles que son los miembros, quiénes son los visitantes, cuántos son los niños, porque los que son miembros como tal son los que han sido bautizados, son los que son parte activo de ese grupo que están allí sirviendo a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 4, tenemos ese indicio de saber que la iglesia local debe conocer cuántos son los miembros que la componen. Dice Hechos capítulo 4, versículo 24. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, aquí vemos el registro por Lucas de aquellos convertidos en la iglesia de Jerusalén. Se cuenta como 5,000. Naturalmente, los propios miembros, los pastores, si ya lo habían, o los apóstoles, en conjunto pues con los diáconos, conocen el número de las personas, de los cristianos que componen la iglesia en la cual ellos eran miembros. Comenzó con 3,000 personas. Ahora vemos que acá se añaden como 5,000. Ahora, aquí se están contando solamente los varones. El número de los varones era como 5,000. Bueno, en esta vez
En esta ocasión parece que solamente se convirtieron varones. La primera vez, cuando recién nace esa iglesia allá en Jerusalén, son 3,000 personas donde hay mujeres y también hay hombres. Entonces, en este sentido, esta es la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. De la iglesia universal no podemos saber cuántas personas la componen, pero sí de una iglesia local. Por ejemplo, en la iglesia a la cual yo soy miembro, somos 10 personas en el momento. O sea, 10 miembros, 10 personas que están comprometidas con el servicio a Dios. En un culto pueden haber visitantes que nos eleven el número como a 20, pero solo serán visitantes. Con los niños se aumenta el número, pero los niños no son contados como miembros de la iglesia. Los únicos que son contados como miembros de la iglesia son los que se han bautizado y están perseverando, para que pues lo tengamos en cuenta. Y hay otros miembros que se han apartado y llega un momento en el cual la iglesia ya no los cuenta como sus miembros, porque sencillamente ellos se apartan y así hay muchas personas pues que se han bautizado y luego se apartan de la iglesia y ya la iglesia no los sigue tomando más como sus miembros, pero una vez, en algún momento fueron contabilizados como miembros de la iglesia. Continuemos. La siguiente diferencia tiene que ver con quién pastorea cada una de ellas, es decir, pues, quién pastorea a la iglesia universal y quién pastorea a la iglesia local. Bien, la iglesia universal tiene un pastor, un solo pastor, y ese pastor es Jesucristo. Jesucristo es el único pastor de la iglesia universal. Vamos a mirar lo que dice la escritura en Juan capítulo 10, versículo 11 y el versículo 16. Dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ahora en la actualidad que Cristo ya inició su iglesia, entonces está compuesta de judíos, está compuesta de gentiles, y solamente hay un pastor que gobierna ese cuerpo universal. Pero en cuanto a la iglesia local tiene una pluralidad de pastores, obispos o ancianos que la dirigen. En Hechos capítulo 14, versículo 23, leemos lo siguiente: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, esa es la diferencia. ¿Quién pastorea a la iglesia universal? Solamente Jesucristo. ¿Quién pastorea a las iglesias locales? Pastores, hombres, que deben ser mínimo 2. Una iglesia local debe ser pastoreada por mínimo 2 personas. Bien, entonces, una iglesia local no puede tener un solo pastor, como si la iglesia universal tiene un solo pastor que es Jesucristo. Una iglesia local debe tener mínimo 2 pastores, porque cada vez que en una iglesia local se habla de sus pastores, se habla en sentido plural. Por ejemplo, en Hechos 14:23 que leímos: y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y en la Biblia tenemos que entender que los pastores, o el mismo que es pastor, es el mismo que es anciano y obispo. Son 3 términos que se usan para un solo hombre. Por eso se habla de pastores, de obispos o de ancianos. Es exactamente lo mismo. Bien, seguimos. La siguiente diferencia tiene que ver con cuál es la organización terrenal de cada una de ellas. Es decir, cuál es la organización de la Iglesia Universal y cuál es la organización de la Iglesia local. En cuanto a la Iglesia Universal, esta no tiene organización terrenal. No hay nadie pues acá en la tierra que la dirija. La cabeza o gobierno de la Iglesia Universal es Cristo y solamente Cristo. Y Cristo está en los cielos. Por tanto,
nadie aquí en la tierra tiene la autoridad de llevar a cabo una obra en nombre de la Iglesia Universal, entendiendo que si está hablando de la Iglesia Universal, está hablando de todos los santos del mundo. ¿Y quién va a llevar a cabo una actividad que involucre exactamente a todos los cristianos que están en el mundo? Si ya vimos que el Señor Jesucristo es el único que conoce quiénes son los suyos. Entonces, no se puede hacer eso. La Iglesia Universal no tiene dirección, no tiene número telefónico ni código de área. Nadie puede llamar a la Iglesia Universal ni escribirle una carta. Nadie puede hacer eso. Es imposible. En cambio, si hablamos de la iglesia local, esta sí tiene una organización terrenal. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Entonces allí vemos una iglesia local en Filipo organizada con sus pastores, con sus diáconos, llamados aquí servidores. Los pastores aquí se les llama obispos y todo el resto de los miembros de los santos. Por tal razón, una iglesia local sí tiene su organización, como podemos ver allí en el organigrama. Entonces, la iglesia local puede ser supervisada por el gobierno de hombres terrenales establecidos por Dios en el Nuevo Testamento. Estos hombres son pastores. Y los siguientes pasajes nos van a hacer esto más evidente. Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículos 17 y 28 dicen de la siguiente manera: desde Mileto, el apóstol Pablo mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 28 les dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces allí vemos la encomienda de Dios para una iglesia local. Y es que debe ser supervisada por pastores, por hombres que son obviamente terrenales aquí en la tierra, pero son hombres que cualifican para hacer ese trabajo según las escrituras. Las escrituras nos enseñan cómo un hombre puede cumplir los requisitos para ser pastor. Entonces no cualquiera es pastor. No es que yo leo la Biblia y me volví pastor. No. Yo, si soy cristiano, me debo formar como pastor, no en una academia, no en un instituto bíblico, nada de eso. Simplemente obedeciendo las instrucciones del Nuevo Testamento. De esa manera yo me convierto en un pastor, junto con otro, obviamente, porque el pastor es pastor, valga la redundancia, de una iglesia local. Entonces, para eso, como no puede haber un solo pastor, si yo cumplo los requisitos, debo también verificar que otro hermano cumpla también los requisitos. Para, como son mínimo dos, debe haber una pluralidad, entonces podamos ser nombrados por la iglesia a la cual somos miembros. Así que sigamos. ¿Dónde se reúnen entonces cada una de ellas? ¿Dónde se reúne la iglesia universal y dónde se reúne la iglesia local? Bueno, si hablamos de la iglesia universal, en vista de que la iglesia universal no tiene organización, acción colectiva terrenal, no tiene quien organice reuniones oficiales ni bíblicas a su nombre. No es que vamos a hacer una reunión de la iglesia universal. Eso es algo imposible, porque no vamos a reunir a todos los cristianos del mundo. Primero, porque eso es imposible, hacer tal tipo de reunión. Y segundo, porque solamente Jesucristo conoce quiénes son ellos.
A mí alguien me puede engañar si yo intento hacer eso, pero a Jesucristo no. Por eso Jesucristo no nos llamó a hacer reuniones universales. Es que vamos a reunir a todos los cristianos del mundo en un solo culto. No, eso no existe en la Biblia. En la Biblia existe el culto de una iglesia local, de un grupo de cristianos específicos que se reúnen en un determinado lugar para adorar a Dios. Y eso es la iglesia local. La iglesia local entonces se reúne regular, oficial y bíblicamente cuando cada primer día de la semana, es decir, el domingo, en un lugar que ellos hayan escogido. Es decir, la iglesia local decidió reunirse en un local, en un edificio, en una casa. Bueno, ese es el lugar que escogieron. Bueno, allí van a hacer sus reuniones para Dios. Por ejemplo, en este versículo que vamos a leer, escogieron un aposento alto. Digamos que una casa de 2 pisos, pues lo que podemos entender. Hechos capítulo 20, versículos del 7 al 8 dice: el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba. Entonces, ¿cuándo estaban reunidos? El primer día de la semana. Y había muchas lámparas, dice el versículo 8, en el aposento alto donde estaban reunidos. Entonces, como iglesia local, estaban reunidos en un lugar para adorar. ¿Dónde se reúnen cada una de ellas? La iglesia universal no tiene reunión oficial. Y la iglesia local se reúne cada primer día de la semana, porque pues tienen su organización. Continuamos. ¿Cuál es la disciplina terrenal de cada una de ellas? Es decir, ¿cuál es la disciplina de la iglesia universal? ¿Y cuál es la disciplina de la iglesia local? Bien, insistimos, en vista de que la iglesia universal no tiene organización o acción colectiva terrenal, no es posible que un cristiano sea disciplinado o excomulgado o retirado por la iglesia universal. No es posible eso. Dios es el único ser que conoce cuando un cristiano ya no forma parte del cuerpo de Cristo. Recuerde que solo el Señor conoce quiénes son los suyos. Y el Señor Jesús, al final de todo, apartará a los infieles en el día del juicio. Por esa razón, en cuanto a la disciplina, en cuanto a apartar a alguien de la iglesia universal, eso es algo que los hombres no podemos hacer. Bien, en cuanto a la iglesia local, esta sí tiene una disciplina terrenal. Por tanto, puede y debe disciplinar a sus miembros que son infieles, a los miembros que causan problemas. La iglesia local necesita disciplinarlos. En primer lugar, porque los conoce, porque se sabe de su comportamiento y de su andar. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice el apóstol Pablo a ellos: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Noten, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, hay una enseñanza apostólica, hay una forma de yo conducirme en la iglesia. Y si yo no me estoy ciñendo, no me estoy comportando de acuerdo a esas instrucciones, entonces pues lo más normal es que la iglesia emita un proceso de disciplina en favor de mí, porque no es ni en contra, es en favor, porque la disciplina ¿para qué es? Para corregir, para bendecir, para que la persona reconozca sus errores, recapacite y los abandone. No podemos ver la disciplina como algo perverso, malo, no, porque en tal caso pues estaríamos hablando de que Dios nos enseña a hacer cosas perversas o malas. Cuando un padre disciplina a su hijo es porque
Primero lo ama y segundo por el bien de él, para que se corrija y evite pues ir por el mal camino. Entonces, en cuanto a la disciplina, esta es la diferencia entre la iglesia universal y la iglesia local. En la iglesia universal no hay disciplina porque no hay organización ni nadie la dirige. En cuanto a la iglesia local, sí hay disciplina porque hay organización y las cosas se deben hacer decentemente y con orden. La siguiente diferencia: es posible que sean divididas cada una de ellas, es decir, pues, es posible que sea dividida la iglesia universal, es posible que sea dividida la iglesia local, lo veremos. Y en vista de que la iglesia universal no tiene organización o acción colectiva terrenal, no puede ser dividida. Si no podemos ni aún escribirle una carta a la iglesia universal, ni llamarla por teléfono, ¿cómo podemos dividir algo que solamente controla Dios? No se puede dividir. Pablo hace una pregunta retórica en 1 Corintios capítulo 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. Y Cristo tiene en sentido universal una sola iglesia, un cuerpo, una cabeza. Y eso no se puede dividir. La cabeza del cuerpo, Cristo de su iglesia, su propia iglesia, no se puede dividir. Su cuerpo no se divide. Pero en cuanto a la iglesia local, esta sí puede ser dividida. Por ejemplo, en el mismo capítulo 1 de 1 Corintios, los versículos 10 y 11 dicen: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, una iglesia local sí puede ser dividida por asuntos de opinión, porque un hermano opine esto y el otro opine otra cosa. Diferencias de doctrinas. Entonces la iglesia sufre divisiones. Algunas iglesias hasta sufren mucho eso, se llegan a acabar por las divisiones. Pero en cuanto a la iglesia universal, no, esta no puede ser dividida jamás. Nunca. Esta está perfectamente unida porque Cristo conoce todos aquellos que le sirven de verdad y están unidos a esa sola doctrina que Él ha establecido. Bien, seguimos avanzando. La siguiente diferencia es cuál es la obra de cada una de ellas. Es decir, pues, cuál es la obra de la iglesia universal y cuál es la obra de la iglesia local. Insistimos en este mismo punto. Hablando de la iglesia universal, en vista de que la iglesia universal no tiene organización terrenal o acción colectiva, no tiene una acción mancomunada que realizar, es decir, mancomunada, es decir, con otras personas para llevar a cabo. No se puede. Para activar la iglesia universal, es decir, para que personas hagan cosas en nombre de la iglesia universal, es decir, de todos los cristianos del mundo, necesitan tener la aprobación de Dios. ¿Y cómo se consigue la aprobación de Dios? Por medio de tener libro, capítulo y versículo en la Biblia que apruebe o autorice tales cosas. Para todo lo que vayamos a hacer, necesitamos la aprobación de Dios. Y Dios no nos va a hablar en el oído las cosas que quiere. Dios las cosas que quiere ya nos las dejó por escrito. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Ahí está, en el Nuevo Testamento está todo lo que necesitamos para hacer las cosas como Dios manda y no equivocarnos si hacemos cosas que Dios no nos ha autorizado. Ahora, en cuanto a la iglesia local sí tiene organización en este mundo, tiene una acción colectiva y es una unidad trabajadora, independiente una de otra. Una iglesia local es independientemente de otra
para hacer su obra. Es autónoma. Es igual a otra, porque ambas son de Cristo si están en la palabra. Y ambas son suficientes para hacer la obra de Dios relativamente a sus fuerzas o a su capacidad. ¿Cuántos miembros son? ¿Cuántos miembros trabajan? De esa manera, cada iglesia, según la capacidad que tenga, lleva a cabo su propia obra. Cada iglesia tiene sus miembros, sus recursos, su disciplina, su adoración, su trabajo. Es decir, pues, sí tiene obra la iglesia local. Por ejemplo, la iglesia local en la cual yo soy miembro tiene una obra de salir a evangelizar, a predicar el evangelio el último domingo de cada mes. Es una obra que hacemos mancomunadamente. La hacemos entre todos los miembros que la componemos. Y es que la iglesia local tiene específicamente tres obras que hacer. Y es la evangelización a los perdidos, el llevarle la palabra de Cristo a aquellos que no la conocen. La edificación, es decir, que los que ya son miembros sigan creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Y la benevolencia para los cristianos necesitados, aquellos hermanos, miembros de la iglesia local que padecen una necesidad, una circunstancia, hambre, escasez. Entonces, la iglesia local tiene ese deber de apoyar a esos miembros que son pobres en la iglesia local, es decir, pues que no tienen ni para las cosas básicas como comer, ¿no? Y vestir. Ahora bien, vamos al siguiente punto. ¿De quiénes está compuesta cada una de ellas? Es decir, pues, de quiénes está compuesta la iglesia universal y de quiénes está compuesta la iglesia local. La iglesia universal está compuesta solamente de los salvos. Allí no hay equivocación. En la iglesia universal solamente hay personas salvas. De hecho, Efesios 5:23 nos los enseña. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Él es el salvador de la iglesia universal. Él va a salvar su iglesia, la cual prometió edificar y va a venir por segunda vez a llevársela para los cielos. Todos los que son miembros de la iglesia universal son salvos. Está compuesta de salvos. Pero en cuanto a la iglesia local, puede estar compuesta de algunos individuos que son salvos y otros que pues están perdidos. O al menos si no se arrepienten, pues definitivamente se van a perder. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 4 nos enseña esa gran verdad. Y quiero que lo meditemos. Dice el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Este es Jesucristo hablándole al apóstol Juan. Dice el Señor, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se refiere a una iglesia que presumía, pues, que estaba en la gloria, en la comunión, y se puede aplicar también de manera individual, de una persona que se crea que está con Dios, que mejor dicho, que ese es el que está allí en la gracia del Señor, pero realmente como Jesucristo es que conoce quiénes son los suyos, estaban muertos o está muerto. Por eso le dice, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, presumes que vives y estás muerto, muerto espiritualmente delante de Dios. Versículo 2. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero
tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sí ve? Estamos hablando de una iglesia local, la iglesia en Sardis. ¿Y de quiénes estaba compuesta la iglesia en Sardis? De unos que estaban muertos espiritualmente, pero de otros que no se habían contaminado, que seguían firmes a Dios con sus vestiduras blancas, y a esos Dios los va a salvar. Entonces puede ser que en una iglesia local, cuando Cristo venga, no se salven todos los miembros. Puede que algunos sí se salven, los fieles, y pueda que otros no. ¿Por qué? Porque aparentaron que servían a Dios, pero seguramente en sus vidas privadas tenían pecados ocultos o eran malos, perversos, y ellos aparentaban una vida piadosa. Y eso es lo que pasa, que debemos nosotros comprender que servir a Dios no se trata de una fachada, de un nombre que yo me pongo en la frente, va, yo soy cristiano. No, es de vivir una fe. Por supuesto que el cristiano se va a equivocar en la vida porque está creciendo, está aprendiendo a vivir en la fe. Pero para eso está que la vía del arrepentimiento, para uno volver en sí y pedir perdón a Dios, conocer qué es lo que está haciendo mal y aprender a cómo hacer lo bueno y no volver a caer en lo mismo. ¿Sí ven? En conclusión de este tema acerca de la iglesia universal versus la iglesia local, entender bien qué es una iglesia local de Cristo, la importancia de ella en nuestro crecimiento espiritual, cómo podemos comenzar una nueva y cómo podemos diferenciarla de la iglesia universal, son aspectos cruciales para abandonar ideas erróneas que nos impedirán hacer la voluntad de Dios y darle gloria en su iglesia. Dice Efesios capítulo 3, versículo 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Espero en este estudio haber abordado todas las diferencias de la iglesia universal y la iglesia local para que no tengamos ninguna duda de cuándo la Biblia nos está hablando de la iglesia universal y cuándo nos está hablando de las iglesias locales y cómo nosotros podemos aplicar bien, correctamente los textos de la Biblia a nuestro trabajo como miembros de una iglesia local de Cristo. Esta fue entonces la parte 3 de este maravilloso tema. Les agradezco enormemente su atención y que el Señor les bendiga.